Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, querido doctor Francisco Gallardo Yervides, ¿cómo estás? Muy bien, Ethel, muchas gracias. Otorrino, especialista en otología y neurootología, coordinador del área de neurootología del Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal. Hoy vamos a hablar de otosclerosis. Otosclerosis. Ah, sí. ¿Qué es eso? Pues es una enfermedad muy interesante que provoca baja de audición en los pacientes. Ok. Pero no sé si te suene, pero el nombre como que implica como dureza. edad, ¿no? De dureza, de edad tal vez. Y no, es una enfermedad realmente de pacientes jóvenes. ¿En serio? Pero la gran ventaja de la enfermedad, digamos, es de que es potencialmente reversible. Es una de las hipoacusias, de las bajas de audición que pueden tratarse y el paciente recupera audición. ¿Qué provoca la otosclerosis? O sea, como que es un endurecimiento o algo pasa en la parte interna del oído, me imagino. Sí, justo en la unión de la parte interna con la parte media. Mira, vamos para que sea más claro. Sí, explícanos cómo está conformado. Imagina que el sonido va pasando a través del oído por tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Y en ese camino tiene que estimular provoca vibraciones el sonido, primero en la membrana timpánica, luego en un huesito que se llama martillo, luego en el yunque y al último el estribo. Esa es una cadena de huesillos pequeñitos que están en el oído medio. El estribo es el que está unido al oído interno. En el oído interno hay líquido y ahí están las células neurosensoriales. En esa unión, que se llama ventana oval, ahí está el estribo, y en ese sitio el hueso se enferma. Ahorita platicamos de las causas, y provoca que el estribo, digamos, se atasque, o sea, que ya no vibre, que ya no se mueva. Como que se endurece, que está atorado, pues, ahí como... Exactamente. Entonces, al pasar eso, pues obviamente el sonido ya no pasa. Al ocurrir eso, ya no pasa el sonido, y el paciente empieza a sentir que oye menos, oído tapado, zumbido de repente, y esta enfermedad va avanzando lentamente. O sea, no es como que de la noche a la mañana ya no escucha nada, no. Poco a poco, con meses o años, va evolucionando y van perdiendo audición. Esto es pregunta, ¿es normal o sea, no es normal, porque dices que se piensa mucho en el adulto mayor, pero esto pasa en el adulto mayor cuando van perdiendo audición y que te dicen, ¿qué? No te escucho, esa es otra cosa. Es otro fenómeno que afecta al oído interno, donde están las células ciliadas, se llama presbiacusia. Van muriéndose estas células, van degenerando, van siendo cada vez menos y transmiten menos. Pero eso es a nivel oído interno. Es otra cosa. Es como la presbicia en los ojos, ándale, ¿no? Sería el equivalente a la presbicia en los ojos. Pero esta es presbicia acústica. Presbiacusia. Presbiacusia acústica. O sea, vean qué importante es. O sea, son cosas diferentes. Ahora, dentro de todo lo que es la otosclerosis, ¿por qué se da? O sea, ¿cuáles son las causas? Daño, pues mira, ¿qué hay? En realidad es multifactorial, pero hay un factor muy importante que es hereditario. Hay un gen que codifica para la, digamos, maduración del hueso, las características del hueso en una parte muy especial en el oído interno. La cápsula de hueso del oído interno es especial, es diferente a todo el hueso de todos los huesos del cuerpo. Y en ese sitio ese gen tiene un defecto y provoca que ese hueso en específico primero se haga poroso y muy vascularizado. O sea, es un hueso. Sí, es hueso, es hueso del estribo. Un huesititito, pero hueso. El hueso más pequeño del cuerpo. Ah, sí. 3 milímetros por 2.5. No, bueno, pero qué pequeñito. Importantes son, ¿no? Súper importante. Al calcificarse, digamos, al soldarse, pues ya no vibra. Bueno, entonces decía un factor que es genético, hereditario. Aunque es un gen dominante, la penetración es incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las personas, aunque tengan el gen, van a manifestar la enfermedad, pero ahí traen el gen. ¿Qué otro factor puede influir para que se desarrolle? Un factor ambiental de tipo infección viral. Se ha visto que la infección por sarampión puede desencadenar el inicio de la enfermedad, ¿no? Y el otro factor que puede influir es el hormonal. Porque justo esta enfermedad es 2 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Y otra cosa muy curiosa que lo llegamos a ver muy seguido es que muchas mujeres embarazadas con los cambios hormonales del embarazo, ahí se manifiesta la enfermedad.
O sea, jóvenes, durante pues, el embarazo, sí, ¿no? jóvenes, en una sí, edad muy totalmente productiva, o sea, no es nada como de, pensaría, si es hormonal algo, no sé, posmenopausia, ¿no? Exacto, no, en edad totalmente fértil y de jóvenes. Ok, entonces, una cuestión genética, si traes esa información, que obviamente factores externos, ambientales o epigenética, infecciones virales puede desencadenarlo, como el sarampión, y las hormonas. Exacto. Ahora, en estas mujeres embarazadas, porque estamos hablando de 2-1, ¿no? Sí. Más mujeres que hombres, ¿se les quita? O sea, es mientras en el embarazo ya es como, o tal vez se hacen las que no oyen al marido, ¿verdad? Porque, puede pasar. No, digamos que ahí inicia la enfermedad y ya no se les quita. O sea, a partir de ahí notan que empiezan a oír menos. Sí hay casos en donde notan que oyen menos y pueden medio recuperar y están así como fluctuando. Sí. Pero la mayoría de las veces, una vez que inicia, va progresando cada vez más. Que me gustaría ahorita que regresemos de una pausa, querido doctor Francisco Gallardo Yervides, que me encanta que estés aquí. Gracias. Que nos digas cómo empiezan estos síntomas, tal vez sutiles de, ay, le tengo que subir más al radio, a la tele, o te pregunto... Claro. ¿Qué? O combino palabras, no lo sé, tú eres el experto, que vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se olvide de escribirnos a través de las redes sociales los temas que quiere que usted trate. Aquí lo tratamos con muchísimo gusto porque este programa es por usted y para usted. Así que háganos saber de qué temas, qué especialistas quiere que le pongamos para que todos juntos aprendamos más. Vamos a una pausa y volvemos. Platicando con el doctor Francisco Gallardo Yervides, un gran otorrinolaringólogo, ay, qué nombre, ¿verdad? Acerca de la otosclerosis, que normalmente se da en gente pues joven. No se piensa más como en adultos mayores, y no. Y hay varios factores que lo causan, es multifactorial, pero yo te preguntaba previo al corte, querido Francisco, ¿cómo empieza la sintomatología? O sea, como dices, no es algo que se da de un día a otro de, ya no escucho bien, sino puede ser algo muy sutil. Sí, frecuentemente lo que empiezan a sentir los pacientes es tinnitus, un acúfeno. Como un sonidito, ¿no? Un sonido que perciben los pacientes. Y es intermitente, a veces sí, a veces no. También pueden describir en las etapas iniciales sensación de plenitud óptica, o sea, como oído tapado. Okay. No tanto dicen no oigo, sino siento el oído tapado, como cuando viajas, ¿no? Sí, que te lo tienes que descompensar, ¿no? Así como taparte la nariz. Y ya más adelante, pues ya notan francamente la baja de audición, ¿no? Y es cuando empiezan a tener problemas para entender a la gente. Hay un fenómeno muy curioso que les pasa solo a estos pacientes, se llama paracusia de Willis. Curiosamente, estos pacientes oyen mejor en ambiente ruidoso. Casi todos los pacientes que tienen problema auditivo, los ambientes ruidosos pues, les generan mucho problema para entender, ¿no? Sí. Y ellos, aunque no oyen bien, en ambiente ruidoso, como la gente tiende a alzar la voz para hablar mejor y él tiene una baja audición que bloquea los sonidos del ambiente, él escucha más claro. O sea, se bloquean los sonidos menos intensos, podría decir. Él los tiene bloqueados, como los del que ambiente. Los filtra. Ajá, los tiene filtrados y como las personas hablan más fuerte, pues se entiende mejor. No, ¿ves? Bueno, qué interesante. Como estos supresores de sonido, ¿no? De los canceladores de sonido ambiental. Exactamente, algo parecido. O sea, está interesante, pero no es algo... algo... ya trae su amortiguadora automática. La gente habla más fuerte, más alto. Y entonces entienden un poco mejor. Mira nada más. Ahora, esa es una sintomatología así muy sutil. Sí. Me dices que a veces se puede revertir si es a tiempo. La ventaja es que casi siempre se puede tratar con buenos resultados. Pero a ver, previo al tratamiento, que eso ahorita me vas a decir cómo se trata, ¿cómo lo diagnosticas? O sea, yo te digo, oye, siento el oído tapado, voy a tu consulta y me revisas los oídos, no tengo cerilla, tapones de cerumen, todo ese tema que dicen que los oídos se limpian con los codos, ¿no? Exacto, no hay que meterse en nada. Ya sé, pero es que luego quienes no podemos con la sensación, pues... Es súper común que usen cotonetes, pero bueno. Pero con cuidado, o sea, porque sí se pueden lastimar el tímpano si lo dejas ahí, se te olvida o si lo metes no, ¿cómo crees que a alguien se le va a olvidar un cotonete? Claro, ¿Es en serio? Pasa, se les revienta la gata timpánica. O sea, se traspasa así como... Rompe el tímpano y hay que operar. ¡Ay, no! Entonces, por favor, tenga mucho cuidado con eso. Pero, a ver, ya me revisas, no tengo un tapón de cerumen,
mi tímpano está bien. ¿Y cómo me diagnosticas? Justo eso es lo que acabas de decir, muy importante. La exploración de estos pacientes, cuando los revisamos, es normal. O sea, el tímpano se ve perfecto. Hay un signo que es raro, muy raro, pocas veces se ve, que se llama signo de Schwartz, que es una coloración rojiza atrás del tímpano, se ve una manchita roja. Pero no es tan común. No, sí, es como un 80% de los, perdón, 80% no lo tienen, como un 20% lo pueden tener. Pero dicen, no, pues todo se ve bien. La clave para el diagnóstico es los diapasones. Es una prueba con diapasones y ahí identificas que el tipo de sordera que tiene o de baja de audición es conductiva o de transmisión. Entonces, hipoacusia de transmisión lentamente progresiva en una imagen de oído sana, aparentemente, la primera posibilidad es otosclerosis. A ver, eso de los diapasones, ¿cómo funciona a un estudio auditivo como tal? Audiometría. Los diapasones, digamos, es la primera prueba auditiva que hacemos en el consultorio, es la más accesible, la más fácil de hacer. El problema es que no cuantifica, solo me da una idea de cómo está oyendo el paciente. Pero una idea bastante clara, me informa, si oye simétrico primero. O sea, tú pones un diapasón y me lo acercas ¿a dónde? Vibrando primero en cualquier línea punto media de la línea media. de la cara. Ajá. Exacto. Por abajo, o sea, en la nariz, pues, como en medio. Puede ser en la nariz, puede ser en los dientes, en el mentón, aquí en la frente, ¿no? Lo pones ahí. Y tengo que escuchar. Exacto. Normalmente escuchamos de los dos lados. Ahí sabemos, ese ruido se percibe, sabemos si la audición está simétrica o no. Puede tener baja auditiva, pero estar pareja, o sea, simétrica. Sí. Luego hacemos otra prueba que se llama RINE, donde comparamos cómo oye por hueso y cómo oye por aire. O sea, ponemos el diapasón vibrando apoyado sobre el hueso y después, cuando el paciente ya no oye nada por hueso, se lo ponemos enfrente del oído por aire y comparamos qué oye mejor, por aire o por hueso. Sin contacto. Exacto, por aire sin contacto y por hueso quiere decir que está apoyado en el hueso de la mastoides, el diapasón. El abajito, en la parte de atrás de su oreja, abajo, o sea, atrás del lóbulo, ese huesito, ahí apoyas el diapasón. Exacto. Ok, es que acuérdate que también es radio, entonces les vamos, es como describiendo la película. Ajá. Y ya con los pacientes que tienen este problema escuchan más por hueso que por aire. Normalmente escuchamos más por aire que por hueso. Los que oímos bien o tenemos otro tipo de hipoacusias o tienen otro tipo de... oyen más por aire que por hueso. Las hipoacusias de conducción o de transmisión se les llama porque hay algo bloqueando el paso del sonido. Escuchan más por hueso que por aire. Porque está directo. Exacto. Y se saltan haz de cuenta todo que se salta el obstáculo. El sonido cuando viaja por hueso llega a estimular directamente la cóclea. El hueso, porque la cóclea está dentro del hueso. Y se salta el sitio que está bloqueado. Es un bypass. Es como, me salté, hice un puente, pues. Exactamente. Y de esa forma, entonces, caray, ya es hipoacusia conductiva, lentamente progresiva, oído normal, y es cuando vas haciendo el diagnóstico. Obviamente esto se confirma con estudios. Sí, ¿cómo qué estudios? No vas a darle un tratamiento a nadie solo con diapasones. Sí. Mandas una audiometría tonal. Pero ya que tuviste esos pasos. Claro, sí, previos. Primero revisas al paciente, lo interrogas, te dice que poco a poco ha ido avanzando, que al principio no se daba cuenta, hasta que después ya notó y la gente le dijo que oía menos. Que está más habitualmente gritón. Es unilateral, aunque puede haber casos bilaterales, también hay casos bilaterales. Y entonces ya haces esa exploración y ya tienes una idea diagnóstica y luego le mandas estudios para medir. Ahora Aquí sí cuantificamos la audición. Cuánto oye de cada lado, cuánto entiende de cada lado y cómo está la audición, si es simétrica o no. En estos estudios, no importa si son agudos, graves, o sea, ¿es una pérdida de la audición o hay...? En las etapas iniciales de la enfermedad se afectan las frecuencias graves más, las graves y las medias. Y bueno, también no he comentado, hay dos variedades de la enfermedad. Una se llama otosclerosis estapedial, porque solo afecta el estribo, lo que te dije. Un huesecillo de esos chiquitines. Pero hay lamentablemente otra variedad que la enfermedad sigue, es una enfermedad del hueso, y va afectando el caracol, el oído interno. Entonces ahí sí provoca otro tipo de baja auditiva, que es la neurosensorial, como la presbiacusia, o sea, lastima las células ciliadas. Esa sí es irreversible, las células con vellitos que hay dentro del caracol. Fíjense que, nada más para que de verdad nos demos cuenta y valoremos el escuchar. Claro. Porque es un órgano tan sensible
con estos huesecillos chiquititos, cuando no solo los huesos, sino también cómo va el paso del sonido a través de las vibraciones. De verdad somos una maravilla. Somos perfectos Humano, y es una maravilla el cuerpo humano. Y cómo no le ponemos atención hasta que tenemos un problema. Totalmente. Y yo creo que esto lo ves todos los días en consulta de cómo, es que yo, o sea, como que no cuidamos el trauma acústico, meternos cosas a los oídos. Sí. Y créanme que cuando se pierde algo es cuando más los valoras, ¿no? O sea, es sí, completamente fuerte. Seguro, sí. Ahora, necesitamos ver cómo se diagnostica, que ya nos dijiste, cómo el diagnóstico ya, y ahora sí, el tratamiento. Exacto. Voy a una pausa, pero antes quiero decirles que por favor me sigan en Ethel Soriano Podcast, donde estamos compartiendo súper temas. Suscríbanse, es gratis. Y el episodio del día de ayer, que todos los domingos a las 7 de la noche tenemos lanzamiento, es de obesidad. No se lo pueden perder porque estamos hablando de todos estos nuevos medicamentos inyectables que han venido a revolucionar el tema del sobrepeso y obesidad siempre y cuando estén bien indicados y con el acompañamiento médico. Pero cambian vidas y obviamente la salud. Por favor, dense un clavado por allá, Ethel Soriano Podcast en todas las plataformas digitales. Suscríbase, es gratis y para mí es súper importante tenerlo cerca y que esté enterado de todos los lanzamientos nuevos. Damos una pausa y volvemos. En Bien y Saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Espérame. Estoy platicando con el doctor Francisco Gallardo Yervides, un gran otorrinolaringólogo, coordinador de neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal, el del área de neurootología, mejor dicho, coordinador del área de neurootología, todo el tema de vértigo, todo el tema de baja de audición, tinnitus. De verdad, un gran... El tinnitus, que eso afecta mucho la vida de la gente. Del Centro de Neurociencias del Hospital Ángeles del Pedregal, porque es todo un centro que tiene diferentes vertientes, ¿no? Está padrísimo. Tienes hasta la silla esa que da vueltas. La silla todo, está súper equipado. Dense la oportunidad de ver al doctor. Antes de que se nos vaya el tiempo, Doc, ¿en dónde estás? En el Hospital Ángeles del Pedregal, en el área de el Centro de Neurociencias, que es ahí en una torre nueva, se llama Torre Clínica. Que está padrísima, sí. Y en el Hospital ABC Observatorio. También, en el Hospital Observatorio, ABC Observatorio, de verdad, búsquenlo para cualquier tema de tinnitus, vértigo, mareos, que de repente se sale un huesecillo, como me pasó hace algunos mesecitos, y con cosas tan simples que sientes que se te mueve el piso, se resuelve, pero tiene que ir con un especialista. No pierdan tiempo. De verdad, porque eso es un tema, ¿no? Claro. ¿Cómo van de médico en médico? Y en este caso, cuando pierden como audición, ¿cómo los tratas? Ya tienes un diagnóstico, ya, ¿ahí qué haces? Te decía que la ventaja que esta enfermedad tiene 2 tratamientos muy buenos. Uno de ellos es el uso de un auxiliar auditivo, que les permite volver a entender al 100%. Pero sí de auxiliar y ya. Sí. O sea, de este aparatito. Eso es una opción. Sí, un aparatito que te pones, te adaptas, te lo ajustan, lo calibran y les va muy bien porque su problema es la hipoacusia y se resuelve, oyen muy bien, pero tienen que usar auxiliar. Son pacientes jóvenes. Muchas veces pues como que no les gusta, dicen... No sé por qué, pero siempre el auxiliar auditivo tiene un estigma diferente a los lentes, ¿no? Los lentes los acepta uno muy bien. Pues la presbicia, y el auxiliar auditivo, pues no tanto. El otro tratamiento que es sumamente efectivo, hablamos de 90-95% de efectividad para revertir la hipoacusia, la sordera. Sí, ¿En algunos casos? En la mayoría de los casos, 90-95% de los pacientes que optan por un tratamiento quirúrgico les va muy bien. Okay. ¿Y en qué consiste? Consiste en sustituir el estribo, que está calcificado, soldado, atascado, ya no se mueve, ya no vibra, por una pequeña prótesis. Es una cirugía súper fina. Se tiene que hacer con microscopio. Es una cirugía, es una microcirugía. Imagínate, mide 3 milímetros. No, bueno, es que así... Sí, y en general, en manos expertas les va muy bien. Como todas las cirugías, no está exenta de riesgos, ¿ves? Por eso no hay un 100% de éxito. Entonces, lo que hay que ser muy claro con el paciente cuando va a escoger qué hacer, es decirle, bueno, los riesgos son estos, pero las posibilidades de éxito son estos otros, y ya el paciente decide.
Pero está, o sea, si se puede revertir, recuperar su calidad de vida, recuperar su audición con una prótesis chiquititita de 3 milímetros. La prótesis mide 6 milímetros. O sea, nada. Digamos, medimos, porque obviamente cada paciente es diferente. Claro. Durante la cirugía tenemos un medidor y ahí ves, vemos la prótesis que va a necesitar ese paciente. Pero de diámetro mide 0.6 milímetros. O sea, ni siquiera 1 milímetro. Es una cosita súper pequeñita de diámetro. De diámetro. A ver, fíjense qué importante es. Aquí lo importante yo creo que sería esto, acudir a las manos expertas. Sí. Ese sería el tema, porque no, me imagino que no todo mundo, aunque sean otorrinos, tiene esta expertise. Exacto. Que eso es algo que he notado a lo largo de, pues ya ven, casi 23 años al aire, ininterrumpidamente, que muchas personas, y lo tengo que decir así, Francisco, creen que porque ya es doctor y ya es especialista, sabe todo de la especialidad y ahorita hay subespecialidades. Entonces, que está maravilloso, busquen a un especialista de lo especialista. Exacto. Sí. En relación a lo que ustedes tienen. Es, digamos, como la mayor posibilidad de que tengas éxito en esta cirugía, ¿no? Sí. Porque no todos saben este tipo de cirugías tan delicadas. O no la hacen tan frecuentemente, ¿no? Eso también, la expertise que tienes por la frecuencia. Exacto. Sí, todo eso ¿Y qué cuenta. tan, por ejemplo, me imagino más mujeres, como dijiste, con un porcentaje más alto, pero sí es un porcentaje alto de la población que sufre otosclerosis? Bueno, no es un porcentaje despreciable, digamos que hasta un 10% o 15% de la población puede tener este problema. Sí. Y entonces, pues sí, en México somos muchos, en todos los países, entonces llega a haber bastantes casos. Pero quienes manejan este tipo de cirugía, que puede revertir la enfermedad y puedes quitar ese huesecillo chiquitito y poner una prótesis de ese huesecito. Exacto. Les recuperas su calidad de vida y de audición, por supuesto. Hay que aclarar algo. La cirugía no cura la enfermedad, sino que quita el síntoma. Pero la enfermedad normalmente, en la mayoría de los pacientes, solo afecta una porción muy pequeñita de la ventana oval, que se llama fístula antefenestra. Y ahí. Y ya. O sea, le quitaste el problema, ya no avanza. Y punto, ahí se quedó. Doctor Francisco Gallardo Yervide, siempre un placer. Gracias, Ethel. Gracias, queridos amigos. Gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.